El Papa Francisco ha nombrado obispo de Córdoba a Monseñor Jesús Fernández González, hasta ahora obispo de Astorga y anteriormente obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Y así lo anunciaron las campanas de la torre de la catedral a las 12 del día 27 de marzo. Su toma de posesión está prevista para el próximo 24 de mayo en la catedral. Entonces será el encuentro con la diócesis que le ha sido encomendada. En sus primeras palabras de saludo a la diócesis, Monseñor Jesús Fernández González se presenta con humildad y propone la corresponsabilidad de todos para ahondar en el camino sinodal. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con el obispo electo de Córdoba para preguntarle cómo recibió la noticia, cuál es su proyecto para la diócesis de Córdoba y cómo vive esta misión, la de ser pastor de la Iglesia cordobesa. Buenas tardes, don Jesús, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la acogida, muchas gracias. Gracias por atendernos. ¿Cómo recibió usted la noticia, don Jesús? Bueno, como suele ser habitual, a través del nuncio apostólico en España, en ese momento, Monseñor Bernardito Auza. Y si se refiere a la reacción personal, que es lo que más interesa, creo, Sí. en primer lugar, tengo que hablar de sorpresa, porque realmente yo pensaba ya que mi ministerio aquí en Astorga sería ya el definitivo. Por eso la primera reacción fue de sorpresa. Fue también de gratitud al Santo Padre, el Papa Francisco, de cuya mejoría me alegro, evidentemente, como todos los católicos. Gratitud a él por la confianza que ha puesto en mi persona y en mi ministerio. También fue una reacción, bueno, de agridulce. Por una parte, el tener que dejar, pues, una tierra, una diócesis, pues muy cerca de donde nací, exactamente a 53 kilómetros del pueblo donde nací, con gente que ya conocía de hacía mucho tiempo. Bueno, eso supone también una pequeña herida, vamos a decir, o desajuste interior. Pero también es verdad que he sentido la alegría de que se me encargue de una diócesis de la que siempre he oído hablar bien, maravillas, de su obispo don Demetrio, al que me une amistad, porque siempre nos hemos tratado muy bien. Recuerdo una anécdota: cuando yo comencé la conferencia episcopal española, ya por el año 2014, me dio un abrazo y me llamó hermano, y dije, claro, en el episcopado, dice, no, es que nos apellidamos además igual, Fernández González. Bueno, Cierto. siempre eso en primer lugar, y luego pues también he oído de hablar de los sacerdotes magníficos, muchos jóvenes, muchas vocaciones, muchos seminaristas, en fin, una vitalidad muy grande de una diócesis que desde luego contrasta con la que ahora mismo pastoreo, que es pues rural, más despoblada y gente mayor. Efectivamente, llega usted a una diócesis de la populosa Andalucía. ¿Cómo ha sido su experiencia como obispo de Astorga y antes de Santiago? ¿Y qué conoce de nosotros? Bueno, sí, como dice, esta es una diócesis despoblada que abarca territorios territorio en la provincia de León, de Zamora y de Orense, por lo tanto bastante dispersa también y como decíamos, con gente muy mayor. El contraste poblacional es muy fuerte, desde luego. Respecto a la experiencia previa como obispo, pues he de decirle que ha sido muy enriquecedora. Como usted anunciaba hace un momento, pues he estado en la diócesis de Santiago primero, luego ya en la de Astorga. La primera de ellas, en la de Santiago, primera etapa como obispo, pues me correspondió aprender a serlo, porque en los seminarios no nos enseñan a ejercer de obispos, como es lógico. Así que en esa primera etapa me tocó aprenderlo, cosa que hice al lado del arzobispo Julián Barrio y de sacerdotes, consagrados y laicos de la archidiócesis de Compostela. En aquella iglesia particular mi estancia fue, podríamos decir que como la luna de miel, que es lo que decimos también cuando un sacerdote tiene las primeras parroquias. Pero bueno, con toda humildad también tengo que decir que trabajé a gusto, pero con intensidad. Luego ya aquí en Astorga, mi trabajo aquí en Astorga ha sido pues también intenso, ha sido muy familiar, porque tenía ya un conocimiento previo de la realidad humana y pastoral y bueno, hemos tenido y desarrollado la verdad es que bastantes proyectos con la ayuda del Señor, ¿verdad? Bien, y
respecto al conocimiento de la diócesis de Córdoba que me plantea, pues tengo que reconocer que es más bien escaso. He estado en algunas ocasiones, recuerdo que en una de ellas estuve hablando a miembros de la Cáritas diocesana que me enseñaron distintos centros y proyectos que me dejaron muy impresionado porque es una gran obra la que están haciendo la Cáritas diocesana. En otra ocasión estuve hablando sobre un tema de pastoral de la salud y también he pasado, pues ni más ni menos que hace un año, por ejemplo. Sí. Estuve ahí. En concreto descansamos en la Casa de Espiritualidad San Antonio, ahí en el alto de la ciudad. Por lo tanto, no tengo mucha información, no tengo mucho conocimiento, pero como le decía antes, las informaciones, las referencias que tengo de la diócesis son inmejorables. Es usted el obispo responsable de Cáritas Española y en su lema episcopal está implícita su predilección por los pobres. ¿Cuál es su trabajo en la conferencia episcopal en este sentido, don Jesús? Sí, yo entiendo que como discípulos del Señor Jesucristo sabemos muy bien que los pobres eran sus preferidos y a ellos dedicaba pues su vida, entendida pobreza en todos los sentidos, porque no podemos reducirlo solo al tema económico. Bueno, pues si eran sus amigos, yo también quiero que sean los míos y los de todos nuestros hermanos. Eso sí, como decía, entendiendo en sentido integral que no solo se refiere a la pobreza económica, sino también social, cultural y, por supuesto, religiosa, que Claro. como el Papa Francisco nos recuerda, es la mayor pobreza. El olvido de Dios es la mayor pobreza. Y respecto al encargo que tengo en la Conferencia Episcopal Española, en este momento soy presidente de la Comisión de Pastoral Social y Promoción Humana, una comisión muy amplia donde hay dos subcomisiones de acción caritativa y social, donde están Cáritas, está pues Justicia y Paz, Ecología Integral, Pastoral Penitenciaria, Pastoral de la Salud, etcétera, y luego la otra parte que son migraciones y movilidad humana. Bueno, ahí aparte de esa presidencia de la comisión, soy responsable de Cáritas Española, que está situada en la subcomisión de acción caritativa y social. Testimonio, cercanía y transparencia son las palabras con las que usted explica el camino sinodal en el que está inmersa la Iglesia Universal. ¿Cómo percibe hoy esa necesidad ya antigua de la Iglesia de caminar unidos? Sí, el sínodo reciente realmente lo que ha intentado y yo creo que conseguido es ahondar en lo que es la esencia de la Iglesia, ¿no? Comunión para la misión, decía ya el concilio. Aquí se explicita un poco más, pero en esa misma línea camina. Efectivamente, necesitamos esos tres valores que usted misma indicaba. Una Iglesia renovada y fiel a su esencia, en primer lugar, debe dar testimonio de comunión. El Señor decía, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y por lo tanto, y también oró por la unidad y la comunión. Estamos en una sociedad muy polarizada y que esa polarización y ese disenso está llegando incluso a la propia Iglesia. Y ciertamente hemos de reconocer que la división y el enfrentamiento en ella produce escándalo y neutraliza en cierto modo la mediación salvadora de la Iglesia, nuestra mediación salvadora. Por otra parte, también la cercanía. La cercanía es otra nota de una Iglesia renovada que prolonga la encarnación de Jesucristo, que se hizo hombre precisamente para estar no solo cerca, estar tocándonos, sino ser uno más de nosotros, ¿no? Tomando carne humana. Y finalmente, hablamos de la transparencia en un mundo proclive a la apariencia y la mentira, porque efectivamente hay mucho pose, mucho aparentar, mucha hipocresía, por desgracia. Pues nuestra Iglesia, para ser creíble, necesita ser transparente, porque además no tenemos nada que ocultar. En realidad, nuestra acción es siempre abierta a la verdad, a la belleza y al bien, y no tenemos que ocultar lo que somos y lo que pretendemos. Nuestra Iglesia, además, don Jesús, afronta el problema vocacional. Viene usted de una diócesis con pocos seminaristas. Aquí va a encontrar unos 50. ¿Cómo trabajará por la cultura vocacional? Sí, la Iglesia en todo el Occidente, en toda Europa y en nuestra España, por supuesto, también está sufriendo una crisis vocacional importante.
Por eso, precisamente, recientemente hemos celebrado un Congreso Nacional sobre las vocaciones. Eh, la Iglesia, por lo tanto, afronta un problema que es muy importante, es el problema del ser cristiano, de la vocación cristiana. Ciertamente, ese problema, esas dificultades, si miramos el número de seminaristas que nuestra diócesis tiene, en casi 50, me parece Ujú. que son, ¿verdad? Pues Sí. podríamos incluso decir, bueno, esa crisis llega a otros, a nosotros no, pero yo creo que no podemos, permítaseme la expresión, dormirnos en los laureles. Tenemos que seguir trabajando para fortalecer la conciencia de nuestros fieles, Mm. en esa convicción de que nuestra vida, tanto natural como de fe, como ministerial, es fruto de una llamada y se alimenta de una llamada que se actualiza en cada momento y que nosotros hemos de tratar de escuchar, porque esa llamada es la que nos mantiene vivos, es la que nos hace levantarnos cada día y seguir la peregrinación, seguir el camino. Por lo tanto, que resuene esa llamada a nuestra vida y, por supuesto, también que nos encuentre disponibles. Como María, cuando llegó el ángel y le propuso la misión de ser madre del Hijo de Dios, la disponibilidad, de forma que a esa llamada en cada momento digamos, hágase en mí según tu palabra. Por otra parte, tampoco debemos restringir el concepto vocación, que solemos hacerlo, restringirlo y situarlo solo en aquellas vocaciones de especial consagración. Todos los bautizados, por lo tanto también los laicos, son llamados, somos llamados. Estos de una forma especial, los laicos, me refiero a transformar el mundo desde el Evangelio. Esa es su misión principal, transformar el mundo, las estructuras, impregnarlas del Evangelio. Pero también ellos, los laicos, están llamados a colaborar en la edificación de una iglesia sinodal que camina unida, que es participativa y corresponsable y sobre todo también que es misionera, que llega hasta los alejados, hasta los que no conocen al Señor. Volviendo, don Jesús, a la dimensión social de su episcopado, ¿qué puede hacer el pueblo cristiano para mitigar la pobreza, sobre todo entre los más pequeños, que es particularmente la que más a usted le duele? Estamos desde luego ante un problema complejo, se lo decía antes también, porque hay muchos tipos de pobreza. De forma clásica entendemos por pobreza la falta de recursos económicos. Esa es la cara más visible. O sea, la cara más visible es la de los transeúntes que se sientan en la puerta de las iglesias. Es sintomático, en otras puertas no se sientan en la puerta de las iglesias. Hay pobreza laboral, bien lo sabemos, el paro como está en nuestro país, pobreza social, mucha gente sola, sobre todo en este territorio. Yo espero que en Córdoba, en Andalucía eso sea menor, pero desde luego aquí en nuestras tierras este es uno de los problemas más serios, la pobreza social, porque hay mucha gente viviendo sola, gente mayor, en pueblos deshabitados donde no hay un bar y donde la iglesia se abre pocas veces porque ya no hay gente. Pobreza cultural y, como decía también, pobreza religiosa. Por lo tanto, las pobrezas estamos ante un problema, como digo, complejo. Ante cualquiera de ellas, lo primero yo creo que ha de ser la prevención. Todo mal hay que intentar prevenirlo antes de que llegue. Y también, junto a la prevención, desde luego, la solidaridad. Si hablamos en sentido económico, laboral y social, entiendo que es muy importante el compromiso de crear empleo, porque el trabajo digno, es fundamental para el desarrollo de la persona, también para su dignificación y, por supuesto, incluso para la inclusión social, para que se sienta integrado, no se sienta marginado. En este sentido, hay que hacer una llamada, y la hago también desde aquí, al papel de los empresarios, de los políticos, de los sindicalistas, especialmente los cristianos, pero a todos ellos. Es fundamental, desde luego, su papel en esta lucha contra la pobreza y contra la prevención de la pobreza, que es dotación de puestos de trabajo y de un trabajo digno, velar para que efectivamente también ese trabajo se desarrolle en condiciones dignas. Si hablamos del desarrollo personal, quiero acentuar la importancia de la educación, que tiene que ser no solo técnica, no solo de conocimientos, sino que también tiene que cultivar el corazón, tiene que cultivar los valores positivos. Y uno de ellos, y conecto con lo anterior, ha de ser la valoración del propio trabajo. Porque efectivamente nos encontramos también con frecuencia con personas que prefieren vivir
pues de las subvenciones, de las ayudas, y que no se comprometen suficientemente con ese mundo del trabajo. Finalmente, para la promoción de la vida espiritual es fundamental la evangelización, en primer lugar, es decir, el anuncio de Jesucristo. Hay mucha gente que pues ya no le conoce, que no ha habido noticia del Señor y que por lo tanto tiene esa gran pobreza. Le ayudaremos anunciándole a Jesús, experiencias de primer anuncio, de consolidación de esa fe. Por supuesto, le ayudaremos a través de la oración, a través del compromiso cristiano, como voluntario en la comunidad, y también, por supuesto, y ya con esto concluyo esta respuesta, a hablar de la inserción comunitaria. Es decir, cuando somos capaces de crear, de hacer viva una comunidad, también de esta manera estamos tendiendo redes que colaboran en la prevención y en la respuesta a la pobreza que en tantos frentes nos tiene sumidos. De alguna manera, lo ha mencionado ya a lo largo de la entrevista, usted aboga por crear contextos donde resuene la llamada de Dios. ¿Y cómo hacerlo? Es la pregunta. ¿Cómo hacerlo en un ambiente de creciente polarización económica, política, social, religiosa? ¿Cómo hacerlo? Sí. Bueno, efectivamente, como decía usted, la polarización es un hecho. Es un hecho que afecta a todos los campos, incluido el religioso. En ese sentido, el sonido de sables, vamos a quedarnos ahí y no hablemos ya de cañones. El sonido de sables dificulta la escucha de la voz de Dios. Todo ruido, activismo, en fin, dificulta la escucha de la voz de Dios. Se hace necesario, pues, facilitar espacios de oración, experiencias de encuentro con Dios, en el silencio. Él se retiró al desierto al comienzo de su vida pública justamente para, en medio de ese silencio, escuchar la voz de Dios. Así que lo primero es facilitar espacios de silencio, de oración, de encuentro con Él. Creo que también será oportuno promover pequeñas comunidades. Alguien ha dicho que mientras más grande es una parroquia, más necesita pequeñas comunidades. Bueno, yo aquí también lo repito, aunque ya son de por sí pequeñas, pero creo que el futuro de la Iglesia pasa por esas pequeñas comunidades que comparten fe, comparten oración, comparten vida. Esas pequeñas comunidades abiertas a la palabra de Dios y alimentadas en la Eucaristía dejarán patente que el futuro de la fe y de la humanidad pasa por vivir la fraternidad. Ese es nuestro gran testimonio. En medio de ese mundo polarizado, escucha de la palabra, escucha de Dios, para fraguar en comunidades que viven la fraternidad, y una fraternidad abierta y universal, como recuerda el Papa Francisco también en Fratelli Tutti. Durante 6 años, usted ha sido obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Su cátedra está en el templo declarado como Patrimonio de la Humanidad, aquí en la Mezquita Catedral, que cada año visitan 2 millones de personas. ¿Supone para usted también esto un reto aquí en Córdoba? Lo supone. Desde esa cátedra y bajo la inspiración del Espíritu Santo resonará la palabra de Dios, esa palabra que es un verdadero tesoro. Si Jesucristo es el corazón de ella y se definió como verdad, camino y vida, podemos decir que esa palabra es un tesoro porque es, en primer lugar, verdad, porque desvela el secreto de lo que es Dios, de quién es Dios, el misterio de Dios, el misterio del hombre, el misterio de la vida. Es verdad y además regenera nuestra vida, vida personal, vida comunitaria, y es camino porque nos señala por dónde ir hacia la verdad y hacia la vida. Así que esa palabra resonará desde esa cátedra. Ser fiel transmisor de esa palabra y hacerlo de modo comprensivo e incisivo, desde luego que es todo un reto para mí. Como lo es también suceder en ella, en esa cátedra, a ese gran maestro de la palabra, ese profeta que ha sido don Demetrio, al que desde aquí quiero agradecer una vez más de corazón su servicio a esta iglesia de Córdoba y la acogida que siempre me ha dispensado. Y por otra parte, la pregunta me sugiere también el valor y el reto del cuidado, de la conservación del patrimonio religioso. La presencia de tantos visitantes confirma el enorme tesoro que es nuestra mezquita catedral. Es indudable que su valor cultural está ahí y muchos lo aprecian, todos lo aprecian.
pero sobre todo es fundamental su uso religioso y evangelizador. Vaya también desde aquí mi reconocimiento al trabajo realizado por el Cabildo y en general por todos los sacerdotes de la diócesis en este sentido. Me parece importante y desde luego desde esta parte de España y de la Iglesia en España tenemos un problema muy importante de patrimonio. Piense que la diócesis de Astorga tiene casi 1000 parroquias, 1500 edificios y la conservación nos está resultando súper difícil. Por eso supongo que ahí no será tan difícil por ser poblaciones más grandes, pero bueno, el cuidado, el mantenimiento y la promoción del patrimonio, sin duda también ahí a todos los sacerdotes les preocupa y están en ello. Pues mi reconocimiento y gratitud hacia ellos también. Terminamos la entrevista, don Jesús, pero antes queremos preguntarle, ya por último, ¿qué plan tiene de futuro? ¿Cuál es su plan aquí entre nosotros de la diócesis de Córdoba? Bueno, puede sonar a repetición, pero claro, realmente mi plan es el Evangelio, ahí está el programa de vida cristiana y luego esos otros planes concretos del tiempo, el Señor mejor nos lo irá señalando. Yo voy en disposición de escuchar. Mi primera etapa, desde luego, los primeros meses, van a ser de empaparme, dejarme empapar de todo lo que se hace, de todo lo que se sueña, y a partir de ahí, contando también, por supuesto, con los oportunos consejos y con la participación de los pastores, de los consagrados y de los laicos, ir diseñando un plan ya de cara al futuro. Pero desde luego mi plan es el Evangelio y la escucha de lo que el Espíritu va transmitiendo a los fieles de la diócesis de Córdoba. Muchísimas gracias, don Jesús. Lo esperamos y bienvenido a la diócesis de Córdoba. Un abrazo. Pues muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta pronto.